Esta noche tengo el distintivo privilegio de presentar a nuestro hermano Juan Manuel Vaz. Todos lo conocemos como pastor en España, en el área de Barcelona. Quizás muchos lo han visto en las diferentes redes sociales, YouTube. Y yo creo que muchas personas lo conocen como este hombre de convicciones. Y es importante como pastores que seamos hombres de convicciones. Es importante que como creyentes seamos hombres de convicciones, pero lo que me ha llamado la atención en interacciones personales que he tenido, conversaciones antes de un video o en diferentes, a veces que nos hemos escrito personalmente, es que además de ser un hombre de convicciones, he visto que es un hombre con un corazón enseñable. Tenemos que ser de convicciones, pero debemos tener corazones enseñables de que si hay áreas de crecimiento necesitamos en nuestra vida, necesitamos de otras personas. Y es lo que he visto y es algo de las razones que quería estar acá en Amarillo para poder conocerle personalmente. Así que recibamos con un fuerte aplauso a nuestro hermano Juan Manuel y vamos a orar por él para que el Señor le use. Oremos. Señor, te damos gracias porque tú hablas. Y hablas por medio de tu palabra y hablas por medio de siervos que comunican tu palabra. Y te pedimos que en tu misericordia tu Espíritu Santo esté en nosotros, tanto en el predicador como en la congregación, para recibir tu palabra y ser edificados por la misma. Que tengamos oídos para escuchar y utiliza este mensaje para edificar, afianzar y que podamos ver la gloria de Cristo en el mismo, para que seamos transformados a tu imagen. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Buenas noches. Es un verdadero privilegio para mí poder estar aquí, compartir la palabra con todos ustedes. Estoy disfrutando, creo que más que el resto, el poder compartir con pastores como Lázaro, Joselo, por fin conocerlo en persona, Salvador, que lo había conocido en una conferencia en España, que él fue a compartir la palabra, pero ahora compartir ya mesa con él, sus esposas. De verdad espero que de aquí salga una bonita amistad y nos podamos ver de nuevo pronto. Y también decirles de verdad de todo corazón, desde que he llegado, han venido varios a hablar conmigo de cómo pues a veces siguen las redes y el efecto que han tenido a veces los vídeos en sus vidas, y me siento tan amado, tan lleno de cariño por parte de ustedes que de verdad ponen fácil el estar aquí. Y miren que me toca el peor horario. Están cansados, con la panza llena, pero yo creo que por eso me pusieron a mí, porque grito mucho y yo creo que se van a quedar despiertos. Entonces, así que para mí es un privilegio estar y me toca abordar un tema peculiar que es la soberanía de Dios. Es un tema que un poco tocó Jonathan, también Lázaro tocó un poco la definición. Entonces, meditando y pensando en la congregación que hoy está aquí reunida, no quería entrar tanto en definiciones técnicas de la soberanía de Dios, sino ir a la Escritura y ver un escenario bíblico donde la soberanía queda patente. Y sobre todo me preguntaba en cómo poder aplicar eso a nuestras vidas, porque sé que Dios es soberano, pero quiero vivir la soberanía de Dios en momentos peculiares de mi vida. Así que yo les voy a pedir que me acompañen al libro de Habacuc, y que podamos iniciar con una breve lectura, pero luego haré unas meditaciones a lo largo de ese capítulo, el capítulo 1. Y voy a leer inicialmente los versículos 13 al 17. No van a tener que viajar mucho por sus Biblias, me voy a centrar bastante en ese capítulo. En Habacuc, capítulo 1, voy a arrancar con los versículos 13 al 17 y luego vamos a estar meditando en algunos otros aspectos a lo largo de ese capítulo. Dice así la palabra del Señor. Habacuc es de esos libros que si no leen la Biblia regularmente, todavía lo siguen buscando.
Pero yo les espero, porque hay gente que ya por vergüenza está en Salmos y finge que está leyendo a Habacuc. Yo no lo sé por nuestra iglesia, porque a veces algún hermano en la lectura inicial, abran aquí, están ahí iglesia, amén. Y yo miro al de al lado y digo, está en otro libro, pero yo siempre le digo a la gente, si el libro les suena complicado de encontrar, vayan al índice de la Biblia, vean la página y vayan rápido. Pero Habacuc capítulo 1, versículos 13 al 17, dice así la palabra del Señor. Muy limpios son tus ojos para mirar el mal y no puedes contemplar la opresión. ¿Por qué miras con agrado a los que proceden pérfidamente y callas cuando el impío traga al que es más justo que él? ¿Por qué has hecho a los hombres como peces del mar, como reptiles que no tienen jefe? A todos los saca con anzuelo el pueblo invasor, los arrastra con su red y los junta en su malla. Por eso se alegra y se regocija, por eso ofrece sacrificios a su red y quema incienso a su malla, pues gracias a ellas su pesca es abundante y suculenta su comida. Vaciará pues su red y seguirá matando sin piedad a las naciones. El escenario en el que nos encontramos es peculiar porque la nación del Señor, el pueblo de Dios, estaba recibiendo la invasión de un pueblo feroz. El pueblo de Dios había pecado gravemente contra el Señor. La inmoralidad había empezado a recorrer sus calles y pecados graves como la idolatría habían empezado a imperar en medio de la nación. Y Dios, como un padre amoroso que disciplina a sus hijos, decide disciplinar a su pueblo. Y la manera como Dios decide disciplinar a su pueblo es a través de otro pueblo. Entonces Habacuc se encuentra delante del Señor y empieza a presentar una serie de preguntas como las que hemos visto aquí. En medio de una invasión grave, una invasión donde obviamente van a haber personas asesinadas, obviamente van a haber personas abusadas, van a haber personas que van a perder totalmente sus bienes, y Habacuc empieza a plantear una serie de preguntas al Señor como diciendo, ¿no ves lo que está pasando? ¿No ves lo que está sucediendo? Y es ese contexto de una invasión sobre el pueblo de Dios que nos va a servir para hablar de la soberanía del Señor. Porque normalmente cuando hablamos de la soberanía del Señor, nos gusta centrarnos en las cosas buenas que nos pasan, cómo el Señor va gobernando nuestra vida en todos los aspectos buenos que van pasando y cómo Dios a veces soluciona ciertas circunstancias, cómo por su misericordia a veces obra en cosas muy positivamente en nuestras vidas, pero nos cuesta ver que Dios sigue en el trono cuando las cosas se desmoronan. Nos cuesta ver que Dios sigue en el trono cuando un movimiento LGBT impera en nuestra sociedad. Nos cuesta ver que Dios sigue en el trono cuando todas las leyes se están levantando contra Dios, contra la iglesia, están siendo aprobadas y parece que como Habacuc podemos llegar a mirar arriba y decir, Señor, ¿estás ahí? ¿No ves lo que está pasando? ¿No ves lo que está sucediendo? Porque normalmente relacionamos soberanía con que Él está arreglando todo. Y cuando vemos algo desordenado y caótico, pensamos, ¿estás ahí en el trono? ¿O te has ido a por agua, a tomar un refresco y se desgobernó el mundo? Y este texto nos va a servir para aprender muchas cosas sobre la soberanía de Dios y aplicarlas a nuestra vida. Por ejemplo, vamos al inicio de ese capítulo y veamos las preguntas que empieza a hacer Habacuc a partir del versículo 2. Mire cómo empieza. ¿Hasta cuándo, oh Señor, pediré ayuda y no escucharás? Clamaré a ti violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver la iniquidad y me haces mirar la opresión? La destrucción y la violencia están delante de mí. Hay rencilla y surge discordia. Por eso no se cumple la ley y nunca prevalece la justicia, pues el impío asedia al justo y por eso sale pervertida la justicia.
Mira qué pregunta hace este profeta. ¿Hasta cuándo, Señor, pediré ayuda y no escucharás? Hermano amado, eso es un reclamo a Dios muy grave. Porque Dios escucha nuestras oraciones. Pero parece que como las cosas no están saliendo como Habacuc espera, como las cosas no están saliendo como Habacuc entiende que sería lo normal, según lo que a Dios le agrada, la pregunta de Habacuc es: ¿hasta cuándo voy a clamar y no me vas a escuchar? Pero nosotros sabemos que Dios está escuchando. Otra cosa es que Dios no esté respondiendo conforme a nuestro criterio. Otra cosa es que Dios no esté respondiendo conforme a nuestra voluntad. Porque a veces llegamos a pensar que si Dios no está haciendo lo que pedimos, Dios está ignorando nuestras oraciones. Porque no sé quién nos enseñó que la respuesta siempre es sí. Porque muchas veces la respuesta de Dios es no. Y muchas veces la respuesta de Dios es todavía no. Pero que no esté pasando lo que le estamos pidiendo al Señor durante tiempos, durante días, durante semanas, no significa que Dios no escuche. La Biblia es clara cuando afirma: el justo clama y Dios oye. La Biblia es clara y garantiza que Dios escucha el clamor de su pueblo. Pero también la Biblia es clara cuando habla de que Dios responde las oraciones conforme a su voluntad. Y nosotros debemos entender eso. Así que la pregunta de Habacuc tiene un sentido un poco casi ofensivo. ¿Hasta cuándo, oh Señor, pediré ayuda y no escucharás? Clamaré a ti violencia y no salvarás. Mira lo que está diciendo. ¿Hasta cuándo voy a pedirte que nos socorras y seguirás dejando que nos invadan? ¿Hasta cuándo pediremos ayuda y seguirás? Señor, están arrasando nuestras casas. Están matando a nuestros hombres, están llevándose cautivos a nuestros hijos, están abusando de nuestras mujeres, están levantando templos para sus ídolos, están invadiendo nuestra nación, corrompiendo nuestras calles, está imperando la justicia. ¿Hasta cuándo vamos a decirte violencia y no vas a hacer nada? ¿Por qué me haces ver la iniquidad y me haces mirar la opresión? La destrucción y la violencia están delante de mí. Eso es muy parecido a cosas que vivimos en nuestra sociedad. Parece que el mundo gana terreno. Parece que el mundo gana la batalla. Leyes de ideología de género. Miren las escuelas. Los padres están optando cada vez más por sacar a los niños de las escuelas para protegerlos del adoctrinamiento que está sucediendo. Miren cómo se está endiosando a los animales o a las plantas, como decían. Están tratando a los perros como si fueran verdaderos hijos suyos. En España ya se les incluye como parte de la familia con documento de identidad. Eso es absurdo. Y nosotros en medio de ese panorama clamando al Señor. Clamando para que entre quizá un gobierno más conservador, clamando para que a lo mejor entre un gobierno que sabremos que a lo mejor no son cristianos, pero cuiden ciertas leyes, y vemos que vuelve a ganar el lado contrario y las leyes se tuercen más y nosotros podemos sentir como, ¿estás ahí? Porque nos están diciendo en esa conferencia: Dios está en el trono y gobierna todas las cosas. Pero parece que quien gobierna es otro. Pero si seguimos avanzando, me gusta lo que empezamos a ver en el versículo 5. Y mira lo que dice el Señor: mirad entre las naciones, observad, asombraos y admiraos. Mira lo que Dios está preparando. Toma asiento, prepárate, que lo que te voy a enseñar te va a sorprender. Dice: porque haré una obra en vuestros días que no creeríais si os contara. Porque he aquí, yo levanto a los caldeos, pueblo feroz e impetuoso, que marcha por la anchura de la tierra para apoderarse de moradas ajenas. Uy, no puede ser. Preparaos que os voy a contar algo que voy a hacer, que si yo no os lo contara no os lo vais a creer. ¿Sabéis quién ha traído al invasor? Yo. ¿Sabéis quién ha traído a esa nación feroz? Yo. ¿Sabéis quién ha levantado a esa nación pagana, pecadora, llena de odio, de ferocidad, que está arrasando con todo? Yo.
si yo nos contara eso, por eso dice el Señor, si yo nos contara eso, no daríais crédito. Pero eso nos enseña verdades importantes. En primer lugar, que cuando la situación parece caótica, Dios no ha perdido el control. La soberanía de Dios nos enseña que Dios gobierna absolutamente todas las cosas, sucedan como sucedan. En ningún momento de nuestra historia podemos llegar a pensar que ni por el mínimo instante Dios ha perdido el control. Y suceden cosas graves. Hemos visto personas que recibían con alegría la noticia de un embarazo y al tiempo hubo una pérdida de esa criatura y dejó a padres rotos. Hemos visto personas que un hijo salió de viaje y sufrió un accidente y la mamá recibe la noticia de que el hijo falleció en un accidente de moto. Hemos visto tragedias económicas, gente perder sus hogares, pero algo que no podemos dudar en medio de todas esas cosas es: Dios sigue en su trono. Hermanos amados, las cosas de nuestro alrededor pueden cambiar, Dios no. Y eso es algo importante. Dios es el mismo cuando estamos celebrando un nacimiento en un hospital, gloria a Dios. Pero es el mismo cuando celebramos la muerte de un ser querido. La circunstancia nos hace sentirnos diferentes, pero la inmutabilidad de Dios tiene que estar clara. Dios no cambia. Dios es bueno cuando nace un bebé y es bueno cuando muere un ser querido. Nosotros, en los momentos trágicos de la vida, lo mejor que podemos hacer es traer la verdad de Dios a nuestro corazón. En medio de los momentos más dolorosos, no hay que buscar cómo solucionarlos porque muchas veces están fuera de nuestro control, pero hay que traer a nuestro corazón una verdad. ¿Quién es Dios? Una de las frases más hermosas de la Biblia es cuando alguien dice esto: yo sé en qué Dios he creído. Hermano, esto está grave, sí, pero yo sé en que Dios he creído. Ya, pero puede ser que termine mal. Sí, pero como Sadrach, Mesach y Abednego, sepas tú, oh rey, que Dios puede librarnos de tu mano. Pero aunque no lo haga, nosotros no te vamos a adorar. Nosotros no nos vamos a postrar delante de la estatua. ¿Qué reconocieron esos jóvenes? Que Dios es poderoso, que Dios tiene todo el poder, que tiene poder para librarnos de una situación grave, pero es soberano. Puede decidir no librarnos. A veces Dios ha librado a alguien de la muerte, ha frenado los leones que iban a por Daniel, pero permitió el filo del cuchillo que cortó la cabeza de Juan Bautista. A veces Dios rescata, a veces Dios no, pero en ambos casos Dios sigue siendo bueno y Dios sigue estando en su trono. Él no perdió el control de la historia. Las situaciones de nuestra vida pueden ponerse como para el pueblo de Dios graves, pero nosotros debemos comprender que Dios sigue en el trono. Otra verdad que nos enseña ese texto y que también apunta a la soberanía de Dios es que Dios no es solo soberano sobre su pueblo. Porque a veces creemos que Dios reina aquí, que Dios reina en su iglesia, que Dios reina en medio de su congregación, en medio de la congregación de los santos. Dios reina aquí, Dios reina el universo. Y aunque sea una nación pagana, politeísta, que adora falsos dioses, enemiga de Dios, completamente idólatra, Dios la puede usar para sus fines. Lo que voy a decir igual no les gusta, pero Dios puede usar a Biden para sus fines. Dios puede usar a Maduro, a Chávez, a Lula para sus fines. Bueno, hay una cosa que yo quiero comentarles, les abro un poco el corazón. Hablaba el otro día con alguien sobre temas de política y todo el mundo quiere un político conservador, bueno, que haga justicia. Y yo me nació una pregunta: ¿es el político que merecen? O sea, queremos que una nación como Estados Unidos tenga un político conservador, fiel al Señor, pero es la nación de Estados Unidos
tan fiel al Señor como para tener un político así, o al final tienen un político que merecen. Porque es una nación que a veces no paga impuestos, que roba de alguna manera, injusta, que ama el sexo libre y quieren un político que los cuide. Queremos que el que está delante sea justo y nos deje vivir a nosotros como queramos. Hermano amado, Dios es tan bueno que a veces nos da los políticos que merecemos para amasar nuestro corazón. Porque al final son tan malos como la nación que representan. A Dios no se le ha escapado la política de control. La Biblia es clara cuando dice: Dios pone y quita reyes. Por muy dictador que sea un hombre, hay una verdad que yo sé, que si mi Dios quisiera que mañana no amanezca, no amanece. Pero si amanece y amanece en el poder es porque Dios lo permite. O Dios no puede pararle la vida a una persona en un abrir y cerrar de ojos. Hermano, Dios no solo gobierna sobre su iglesia, Dios gobierna sobre el universo, solo que a veces no nos agrada la forma de gobierno de Dios. Porque en nuestra mente todo lo que Dios tiene que hacer debe ser agradable para nosotros. No, pero no todo lo que es agradable es bueno y no todo lo que es desagradable es malo. Incluso las cosas más dolorosas cumplen fines gloriosos para que el Señor sea exaltado y para tratar con su pueblo. A nadie le gustó la pandemia, pero nos sirvió de mucho aprendizaje. Y Dios podría haber acabado con eso en un abrir y cerrar de ojos. Pero nos trajo mucha enseñanza para la iglesia. ¿Cuántos no vimos nuestra verdadera condición espiritual en ese tiempo de aislamiento? ¿Cuántos no vimos que lejos de la congregación y sus actividades no teníamos una vida espiritual y una relación personal con el Señor? Yo siempre digo que ese tiempo sirvió hasta de filtro en la iglesia para ver quiénes eran los de verdad, y se quedaron al final los que estaban firmes con el Señor y se fueron aquellos que solo jugaban a ser iglesia. Sí es cierto que algunos estaban débiles y hubo que ir a buscarlos, pero también sirvió un poco de filtro. El Señor es soberano y puede usar cualquier medio o nación para cumplir sus fines. Dios dice: yo voy a levantar a los caldeos. Y esa expresión es dura. Yo voy a levantar a los caldeos, pueblo feroz e impetuoso que marcha por la anchura de la tierra para poder apoderarse de moradas ajenas. Eso es lo que dice el versículo 6. Yo soy Dios. Mira lo que dice el Salmo 135 y el verso 6. Todo cuanto el Señor quiere lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Todo cuanto el Señor quiere, hace. Con su pueblo o con cualquier nación. Puede ser la persona que más aborrezca al Señor y el Señor soberanamente usar su vida para algún fin. ¿O no fue el Señor el que determinó que un pueblo idólatra y pagano le diera a los israelitas al salir de Egipto joyas y bienes preciosos? ¿Quién movió esos corazones a darlo? Yo estoy convencido que en muchos casos de puertas de trabajo que se han abierto para muchos de nosotros, el que movió el corazón del jefe impío para darnos el empleo fue el Señor. Y yo he dado gracias al Señor. Señor, gracias porque tú has tocado el corazón de ese hombre para abrir esa puerta. Gracias porque tú has tocado el corazón de ese hombre para darnos ese lugar. Y son impíos, pero Dios reina sobre su pueblo y Dios reina sobre toda la creación. Él es Dios y todo cuanto el Señor quiere lo hace en los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Isaías 46:10 afirma: declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que yo quiero realizaré. Todo lo que yo quiero realizaré. Hermano amado,
El Señor hace todo lo que quiere, pero el Señor no hace todo lo que nosotros queremos. Yo vengo de contextos extraños donde se le enseña al pueblo a declarar, a profetizar las cosas que van a suceder. Una especie de metafísica y nueva era mezclado con cristianismo, donde si tú visualizas y crees y confiesas y declaras, todo pasa. Porque tú forjas tu destino. Porque si tú declaras y ves sanidad, va a pasar. Yo vengo de un contexto donde si tú dices, mi mamá no está bien de salud, no lo puedes proclamar, no puedes proclamar cosas negativas con tu palabra, tienes que declarar sanidad, tienes que declarar, como si nuestras palabras tuvieran poder para crear realidades, como si nuestras palabras pudieran cambiar lo que sucede. No, Dios hace lo que quiere. Yo puedo gritar con el corazón roto queriendo que Dios haga mi voluntad, pero el Señor va a hacer su voluntad. Y yo tengo que buscar descansar en la voluntad del Señor. Eso no es que no pidas, Pide por la salud de tu papá, pide por el cuidado de tus hijos, pide por el trabajo, pero entiende que Dios responderá conforme a su voluntad y para su gloria. No alterques con Dios. No te pelees con Dios, no te enfades con Dios, no le digas hasta cuándo, no le digas por qué. Di amén, Señor, sea hecha tu voluntad. Aprende del Hijo amado que en Getsemaní fue capaz de decir, Padre, si es posible, pasa de mí este cáliz, pero haz lo que tú quieres. Hágase tu voluntad y no la mía. Yo te ofrezco el deseo de mi corazón. Yo te ofrezco lo que a mí me puede parecer bien. Yo te ruego y te pido lo que a mí me gustaría, pero hágase tu voluntad. Y si va a doler, estarás con nosotros. Y si va a haber lágrimas, estarás en medio del dolor. Y si va a haber una muerte, nos acompañarás en el luto. Y si va a haber una pérdida de empleo, nos sustentarás. Y si va a haber debilidad, tú serás nuestra fortaleza. Pero nosotros aceptaremos tu voluntad, porque tú eres Dios y nosotros creación. Tú mandas, nosotros obedecemos. Tú dices algo, nosotros respondemos amén, sí, Señor. Tú eres soberano, nosotros no. Tú creador, nosotros criaturas. Y debemos reconocer cuál es nuestro lugar en esta historia. No somos mini dioses. Somos creación de Dios con mucha dignidad, a imagen y semejanza del Señor, pero no somos dioses. No somos híbridos, medio dioses. Somos seres humanos creados a imagen y semejanza de Dios, con un Padre que nos ama, soberano, pero nosotros somos criatura, Él es creador. Dios reina, hermanos, y hace todo lo que quiere. Todo lo que quiere. Pero este texto también me enseña algo importante. Cuando el Señor dice, mirad entre las naciones en el versículo 5 y observad, admiraos, asombraos, porque haré una obra en vuestros días que no creeríais si os contara. Lo que la gente tampoco es capaz de creer es que Dios use a un pueblo pagano para tratar con su santo pueblo. Porque ellos eran, como nosotros somos, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pero Dios, para tratar con su nación santa, usa a una nación pagana. Eso es lo increíble. Señor, ¿cómo nos vas a tratar así por nuestro pecado? ¿Qué vas a hacer por nuestros pecados? Voy a tomar a la nación más pagana y más feroz y la voy a usar como un látigo contra vosotros. Porque yo soy soberano, pero soy vuestro Padre. Y os amo. Y yo tengo que disciplinar vuestro pecado. Hebreos capítulo 12, versículos 6 y 7 dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Es para vuestra corrección que sufrís. Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline?
La parte que menos nos gusta de ser hijos de Dios es esa. Nos encantan sus bendiciones, nos encantan sus cuidados, nos encanta su protección, nos encanta su provisión, pero no nos gusta su disciplina. Bueno, no creo que le guste a nadie, porque tampoco le gusta a tu hijo. Le encanta cuando le compras el teléfono, le encanta cuando lo llevas al cine, le encanta cuando le pagas ropa nueva, le encanta cuando le compras un balón de fútbol, le encanta cuando le llevas al estadio a ver fútbol americano o béisbol, pero cuando toca ponerlo de castigo, te odio, papá. No me amas. Si me amaras, no me harías esto. Así somos nosotros con el Señor. Oh, Dios es bueno, me ha abierto una puerta de trabajo, me ha curado de esa enfermedad, pero ahora Señor, ¿por qué? Si me amas, haz algo. Si de verdad soy importante para ti, cambia esto, Señor. Estamos tan viciados a sentirnos bien que cuando algo duele reclamamos rápido. Y hermano amado, no sé tú, pero yo no soy el que soy por los verdes pastos. Yo soy el que soy por los valles de sombra de muerte. Porque en los verdes pastos se aprende, pero parece que en el valle de sombra de muerte se aprende más. Pero en los dos lados el Señor ha sido Dios. En los dos lados el Señor ha estado en el trono. En los dos lados nunca me desamparó. Pero a veces mi pecado me llevó al valle de sombra de muerte. Mi pecado a veces, como David, me dejó en situaciones graves, pero en todo momento sabía, Dios sigue estando ahí. Pero Dios me ama y Dios no pasa por alto el pecado de sus hijos. Y Dios me está disciplinando. Y Dios lo está haciendo de una manera sorprendente, porque es capaz de usar una nación pagana, un hombre impío, para reprenderme, para disciplinarme. Hermano, la soberanía de Dios es así. En el plan de Dios estaba disciplinar a un pueblo que había pecado contra él, pero no lo hace simplemente llevando un profeta, arrepentíos, abandonad vuestros ídolos. No, él toma una nación pagana. ¿Dónde vamos a ver más soberanía que en eso? Dios quiere a su pueblo en santidad, su pueblo empieza a practicar idolatría y otros pecados, Dios va a corregir a su pueblo, busca entre las naciones, toma una nación pagana, los caldeos, feroz, la trae contra su pueblo para que finalmente su pueblo viva en santidad. Lo que Dios ha querido desde el principio es que su pueblo viva en santidad, y como es el rey del universo, es capaz de tratar con cualquier nación para al final llevar a su pueblo a que cumpla su propósito. Y eso va a hacer con tu vida y eso va a hacer con mi vida. Dios va a hacer lo que sea necesario para cumplir sus propósitos en tu vida. A veces será agradable, a veces será doloroso, pero Dios sigue en el trono, reina sobre todo. Nadie puede reprocharle qué has hecho, y simplemente someternos a su voluntad, reconociendo que al final lo que Dios quiere hacer, lo hará. Así que si Dios nos disciplina, debemos hacer como dice Job 5:17. He aquí cuán bienaventurado es el hombre a quien Dios reprende. No desprecies pues la disciplina del Todopoderoso. No desprecies la disciplina del Señor. Mira lo que dice Job, cuán bienaventurado, cuán dichoso es el hombre a quien Dios reprende. La nación era dichosa por venir los caldeos a someterlos, porque era la disciplina del Señor, y eso solo mostraba el gran amor de Dios por su pueblo. Porque si Dios no los amara, los dejaría en sus pecados, los abandonaría en sus iniquidades. Pero Dios toma una nación pagana, hace una obra dolorosa con el fin de abrir nuevamente los ojos de su pueblo, conducirlo al arrepentimiento. Dios te ama tanto que a veces te va a tener que hacer sufrir para al final ver a Cristo formado en tu vida. Él es el alfarero, tú eres barro. Y si es necesario que te quiebre, te va a quebrar, para que al final seas un vaso de honra para Él. Pero eso no significa
que a Dios le agraden los caldeos. Eso no significa que porque Dios los use, Dios los apruebe. Porque el versículo 11 de Habacuc 1 dice: entonces pasará como el viento y seguirá, y se le tendrá por culpable, porque hace de su poder su Dios. Ok. Dios dice: voy a levantar a los caldeos, pueblo feroz, impetuoso, que arrasa ciudades, los voy a usar contra vosotros y luego los voy a castigar por lo que han hecho. Ole, de verdad, Dios es soberano. O sea, ya son malos, solo que voy a usar su maldad para mis fines, pero luego voy a castigar su maldad. Tranquilos, primero los uso y luego me encargo de ellos. ¿Cómo Dios gobierna la historia? Dios te está contando todo lo que va a pasar. Mira, yo los traigo, os invaden, os arrasan, os arrepentís, volvéis a mí y luego voy a por ellos. Pero aquí voy a tratar con todos porque yo reino la historia, yo gobierno la creación, yo manejo los hilos. Dios no se le escapa nada de control. Parece, porque obviamente en medio de esa invasión parece que se está escapando algo de control. Pero Dios lo está usando para sus fines. Dios ha escrito una historia. Hermano, Dios no está escribiendo una historia. Dios ha escrito una historia y la está cumpliendo conforme a su voluntad. Solo que nosotros no conocemos las páginas, pero Él sí. Lo que sí conocemos es el final. Así que hay que tener fe y esperanza porque al final solo hay gloria para nosotros. Pero en medio de esa situación, mira lo que dice Habacuc en el versículo 12. ¿No eres tú desde la eternidad, oh Señor, Dios mío, Santo mío, no moriremos? Oh Señor, para juicio los has puesto, oh roca, los has establecido para corrección. ¡Qué maravilla! Habacuc lo ha entendido. Tú eres Dios, no vamos a morir. Los has usado para corregirnos. Qué bonito, porque al final nosotros debemos llegar a ese punto en nuestra vida como Habacuc, porque a veces hay momentos de la historia que no llegamos a comprender lo que pasa, pero Habacuc ha comprendido quién es Dios. Tú eres Señor, tú eres Dios mío, tú eres Santo mío, tú eres roca. Entonces no vamos a morir. Esto tiene un propósito, es para corregirnos. Y si ese texto acabara ahí, yo diría, perfecto, cierra aquí, punto final, Habacuc lo ha comprendido, todo bien. Pero es que la vuelve a liar. Porque el versículo 13 sigue así: muy limpios son tus ojos para mirar el mal y no puedes contemplar la opresión. ¿Por qué miras con agrado a los que proceden pérfidamente y callas cuando el impío traga al que es más justo que él? ¿Por qué has hecho a los hombres como peces del mar, como reptiles que no tienen jefe? A todos los saca con anzuelo el pueblo invasor, los arrastra con su red y los junta en su malla. Por eso se alegra y se regocija, por eso ofrece sacrificio a su red y quema incienso a su malla, pues gracias a ella su pesca es abundante y suculenta su comida. Vaciará pues su red y seguirá matando sin piedad a las naciones. A ver, Habacuc, no lo habías entendido. Porque en el versículo 12 lo has dicho, tú eres Dios, ahora lo entiendo, es para corregirnos, pero no moriremos. En el versículo siguiente, pero no ves lo que pasa. Pero ¿cómo puede ser que les dejes hacer eso? Habacuc, ¿qué colapso interior tienes? Pero eso nos pasa a nosotros. A veces colapsamos entre lo que sabemos de Dios y lo que experimentamos. A veces vas a un hospital, alguien está grave, casi desahuciado, y tú le dices, Dios es soberano. Y te mira y te dice, sí lo sé, pero no entiendo. La teoría la sé. Esto no sé aquí, pero es como el carnet de conducir. El cristianismo tiene teoría y tiene práctica. La teoría, nos hacen el examen, Dios soberano, trascendente, la seidad de Dios,
Dios es omnipotente, omnipresente, la Trinidad, aprobado. Ahí llega el cáncer. Se me olvidó la soberanía, se me olvidó la omnipotencia, se me olvidó todo. Solo vi el resultado, tumor. El cristianismo es así. Por eso nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que traer a nuestro corazón esas verdades todos los días. Nosotros no podemos limitarnos a decir, eso ya lo sé. Eso ya lo sé. No, nosotros necesitamos el evangelio cada día. Nosotros necesitamos las verdades del Señor cada día. Nosotros necesitamos contemplar al Creador todos los días. Repetirnos esas verdades. Como le necesita un padre repetir a su hijo que lo ama. Necesita repetirle a su esposa que la ama. Ya lo saben, eso decimos algunos. Amor, dime que me amas. Ya lo sabes. La teoría la tienes, pero necesitamos recordar ciertas verdades. Y una verdad que se nos olvida mucho es la soberanía de Dios. Porque entra en conflicto con muchos momentos de nuestra vida. Y yo te abro el corazón y te digo que a veces me he sentido como esa persona que le dijo al Señor, creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Digo, a ver, ¿crees o no crees? Yo creer, creo, pero ahora mismo ando cojo. A veces pasan cosas en la vida que yo miro y digo, Señor, yo sé que estás ahí y que esto lo tienes controlado, pero no lo consigo ver. Me cuesta verlo. Ayúdame en mi incredulidad. Afirma esas verdades en mi corazón. Hermano amado, está bien que tengas conceptos teológicos asimilados, pero llévalos a la presencia del Señor en oración. Que no se te olvide solo caminar con el libro de Dios, camina con el Dios del libro. Falta mucha rodilla en el pueblo de Dios. Tenemos mucho conocimiento y está bien, Hay que crecer en la gracia y el conocimiento del Señor. Hay que desear como leche pura, como un bebé recién nacido, la leche pura de la palabra. Pero hay que ir a lo secreto, rasgar el corazón y a veces decir cosas que no nos gustaría decir en un púlpito como, Señor, tengo dudas. Señor, estoy invadido por la incredulidad. Señor, estoy pasando por un momento de angustia. No quiero presentar esa debilidad a todo el mundo, pero no la puedo esconder delante de ti. Y yo sé que eres soberano, omnipotente, que soy tu hijo. Yo he tenido crisis con mi salvación. Yo he ido al Señor y he dicho, Señor, he hecho algo que me parece ilógico de un verdadero creyente o he hablado de una manera y voy y digo, Señor, un hijo tuyo no habla así, un hijo tuyo no responde de esa forma, un hijo tuyo no tiene ese pensamiento, pero yo sé y creo en la seguridad de la salvación, pero he tenido momentos de ir a Él y decir, Señor, creo en la seguridad, creo que Cristo ha pagado por todos mis pecados, pero ahora mismo mi corazón no tiene el gozo de la salvación. Necesitamos saber que Dios es soberano, pero necesitamos ir a orar a ese soberano Dios. Decirle, Señor, yo sé que manejas la historia, pero como Habacuc estoy en un conflicto de lo que sé y lo que estoy experimentando. Porque algo sé, que Dios es soberano y Dios es bueno. Y no te va a dejar así. Uno de mis pasajes preferidos de Habacuc es Habacuc capítulo 3, versículos 17 al 19. Porque Habacuc empieza teniendo una crisis de fe, una crisis con el Señor. No entiende lo que está pasando, pero en Habacuc 3, 17 al 19 leemos, aunque la higuera no florezca, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del aprisco y no haya vacas en los establos, con todo yo me alegraré en el Señor y me regocijaré en el Dios de mi salvación. El Señor Dios es mi fortaleza. Él ha hecho mis pies como los de la sierva y por las alturas me hace caminar.
Empezó con una crisis, empezó con un corazón lleno de duda, que no entendía lo que pasaba, a pesar de que sabía que Dios es soberano y lo estaba usando para reprender a esa nación. Sin embargo, al final Dios trata con su profeta, Dios trata con su siervo y lo lleva a ese cántico de adoración. Señor, aunque los caldeos arrasen con todo, aunque nos quedemos sin ovejas, sin vacas, sin frutos, sin granero, yo me alegraré en ti, Señor. Hermano amado, si tú conoces quién es Dios y caminas con Dios, finalmente llegarás a estar como Habacuc. En medio de una situación complicada, serás capaz de seguir adorando a Dios, porque confiarás que en todo Dios tiene un fin y Dios tiene un propósito, porque Dios es soberano. Y no podemos olvidar en toda esta historia, para mí personalmente, y lo digo personalmente, a mí lo que más me asombra o lo que más me agrada no es el hecho de que Dios sea soberano sobre las naciones, que Dios sea soberano sobre el universo, sino el hecho de que Dios sea soberano en la salvación. Porque en eso Dios también es soberano. Yo soy el único creyente de mi familia. Eso es muy doloroso. Y más cuando escuchas personas hablar de cómo se han edificado con a veces mensajes, se han edificado con sermones, ves vidas transformadas, matrimonios restaurados y llegas a comer con tus papás y ves 2 rocas endurecidas. Tú dices, Señor, pero tanta gente es edificada. No sé, me ven mal. Yo me consuelo con lo de ningún profeta tiene honra en su propia casa. Yo busco textos para consolarme, pero me devasta. Y yo pienso, pero si escuchan lo mismo, si saben lo mismo, si se les ha dicho lo mismo, pero yo tengo que confiar en que la salvación no está en el mensaje, en el predicador, en la elocuencia del texto. Dios es soberano. En Romanos capítulo 9, versículos 19 al 23 dice: me dirás entonces, ¿por qué pues todavía reprocha a Dios? Porque ¿quién resiste a su voluntad? Al contrario, ¿quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto modelado al que lo modela, ¿por qué me hiciste así? ¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honorable y otro para uso ordinario? ¿Y qué si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para destrucción? Y no nos gustan esas frases, pero tuvo que haber un Judas. ¿Sabes para qué nació Judas? No nos gustan esas frases. Pero el problema con las doctrinas de la gracia, el problema con esas enseñanzas no es intelectual, está en el corazón. Porque están escritas, pero nos cuesta lidiar con ellas aquí dentro. Mi mayor crisis personal con ciertas doctrinas no ha sido intelectual, ha sido emocional. Porque aquí claramente vemos: ¿y qué si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para destrucción? Lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano preparó para su gloria. Dios es soberano. Y como creador tiene derecho a preparar algo para destrucción y tiene derecho a preparar algo para misericordia. Él es el dueño de la historia, Él es el dueño de la vida, Él es el dueño de la salvación. Pero eso a mí no me preocupa ni me lleva a altercar contra Dios, porque cuando yo veo a mi papá, a mi mamá o un montón de seres queridos, si yo creyera que todo está en su mano, yo estaría desesperado, porque no quieren a Dios,
Pero yo tengo una esperanza, que hay un Dios soberano mayor que la resistencia de mi mamá. Hay un Dios soberano mayor que la resistencia de mi papá. Hay un Dios soberano mayor que el rechazo de tus seres queridos al Evangelio. Un Dios soberano que dobló tu corazón y que, si es su voluntad, soberanamente doblará el corazón de los que amas. Tu esperanza no está en una decisión que tome tu familia. Tu esperanza está en la voluntad soberana de Dios. Dios reina sobre la historia, Dios reina sobre nuestra salvación y Dios reina sobre el universo. Así que en medio de todo confía que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y busca consuelo en la verdad de que no importa lo que suceda, pero Dios sigue en su trono. Cuando el mundo parece desmoronarse, mira arriba, porque Dios está ahí en su trono. Y no olvides que a su diestra está tu Señor, que no deja de interceder por ti como un perfecto sumo sacerdote. Encuentra en esas verdades hoy consuelo cuando tu mundo parezca desmoronarse, cuando parezca que todo cae en pedazos. Repítete esa verdad que hoy has aprendido. Dios reina aunque yo no lo vea, pero Dios reina. Vamos a orar a ese Dios soberano. Padre, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de enriquecernos días como estos con tu palabra, alimentarnos de la Escritura y de la preciosa comunión con nuestros hermanos. Te pido que todas las verdades que hemos aprendido hoy queden grabadas en nuestros corazones. Que todas aquellas enseñanzas que se han traído a nuestra vida queden grabadas, Señor, para que cuando sea el momento oportuno, las pongamos por obra, las traigamos a la memoria y podamos, Señor, vivirlas. Que encontremos paz, consuelo y confianza en tu soberanía en medio de cualquier circunstancia y que en todo momento reconozcamos que tú estás en tu alto, glorioso y sublime trono desde donde gobiernas todas las cosas. Gracias porque en tu soberana voluntad también escogiste en la eternidad hacernos tus hijos. Y por medio de Jesucristo nuestro Señor fuimos alcanzados para salvación. Gracias, Padre, porque nosotros nunca habríamos ido a ti, pero tú nos llamaste por tu gran amor y misericordia. Y lo mismo puedes hacer, si es tu voluntad, en la vida de cualquier otra persona. Así que en medio de todo, ayúdanos a descansar y confiar en esa verdad. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.